Saludos, mi nombre es Maytek Baez, integrante del grupo número 1 de Historia de la Música con el maestro Leini Guerrero. Hoy, mi compañero José Baret y yo les estaremos haciendo un recuento sobre todo lo que nuestro grupo ha expuesto durante este semestre. Veamos. Los temas que nuestro grupo ha hecho están: la música en la antigua Grecia, la música en la Edad Media, la música en el Renacimiento, la música en el Barroco y la música del Clasicismo. La música en la antigua Grecia. La música en la antigua Grecia era un arte que se encontraba presente en la sociedad de forma casi universal, en las celebraciones, funerales, en el teatro, a través de la música popular o mediante las baladas que se presentaban los poemas épicos. Por tanto, tenían una función importante en la vida de los habitantes de la antigua Grecia. La escala fundamental de los griegos de la antigüedad era la doria: re, mi, fa, sol, la, si, do, re. Sin embargo, mientras que la escala moderna es esencialmente ascendente, la doria era descendente. Subirla era, a ojos de los griegos, emplearla al revés. Entre los instrumentos musicales utilizados en la antigua Grecia estaban la lira. Este era un instrumento de cuerda pulsada. La cítara era un instrumento parecido, aunque algo más complicado, que la lira. El aulos, un instrumento parecido al oboe, doble, en el que ambos instrumentos de vientos se tocaban al mismo tiempo. La flauta de pan, también conocida como siringa. El hidráulis, instrumento de viento que se manejaba desde un teclado. Y la corneta o trompeta. La música en la Edad Media. La música medieval comprende toda la música de Europa Occidental, compuesta durante la Edad Media, aproximadamente entre la caída del Imperio Romano de Occidente en 476 y el siglo XV. Centuria, cuya música suele ya clasificarse como propia del Renacimiento. Durante la Edad Media, la música estuvo influenciada por los conceptos musicales de Pitágoras, siendo, además, parte de Quadrivium. En su clasificación musical estaba la monodia religiosa, la música profana o música de trovadores, y la polifonía. Sus instrumentos musicales eran parecidos a los de la antigua Grecia. La música del Renacimiento o música renacentista. Esta es la música antigua escrita durante el Renacimiento entre los años 1400 y 1600. Las características estilísticas de la música renacentista son su textura polifónica, que sigue las leyes del contrapunto y está regida por el sistema modal heredado por el canto gregoriano. En su historia y evolución consta de 4 generaciones. Primera generación eran las escuelas de Inglesa y Borgoña. La segunda generación era la franco-flamenca. La tercera generación era la franco-flamenca del estilo internacional de 1480 a 1520. La cuarta generación era de 1520 a 1550 y la quinta generación era de 1550 a 1600.
En general, las principales características que definen el estilo de los músicos del barroco son la permanente utilización del contrapunto y el nacimiento del contrapunto complejo de primera especie, de segunda especie, de tercera especie y de cuarta especie. El predominio de las voces aguda y grave. Presencia imprescindible del bajo continuo, el cual era interpretado generalmente por uno o varios instrumentos melódicos graves, como el violonchelo, la viola da gamba, el fagot, entre otros. Evolución de la armonía tonal y un ritmo armónico de gran rapidez, compás binario o ternario, claro, simple y uniforme. Y por último, la escritura idiomática que permitió la evolución del lenguaje instrumental propio para cada instrumento y diferente al oral. Durante el barroco aparecieron algunas de las más importantes formas musicales de la historia musical, como son la sonata, el concierto o la ya mencionada ópera, además de dar lugar a músicos barrocos considerados, muchos de ellos, como los más destacados de la historia de la música clásica, como veremos más adelante. Durante el barroco, los instrumentos propios del Renacimiento se empezaron a constituir de forma más dinámica y perfeccionada, dando lugar a la orquesta. En el transcurso del siglo XVI, los instrumentos de cuerda frotada, propios de ambientes populares como lo son el violín, las violas o los violonchelos, llegaron a su máxima calidad compositiva, marcando la referencia para los modelos del presente varios siglos después. Grandes familias de luthier como Stradivari o Amati siguen siendo, hoy por hoy, las más prestigiosas del mundo, por lo que los violines más caros del mundo pertenecen a estas marcas. Otro acontecimiento importante es el desarrollo de los instrumentos musicales durante la época barroca. Es que la familia Oteterre transformó notablemente los instrumentos de madera del momento como el oboe, fagot o flauta transversera, acercándose más a los modelos que conocemos en el presente. Por otro lado, durante este periodo la música instrumental y vocal se igualó por primera vez y los músicos, instrumentistas, intérpretes, compositores afloraron y se caracterizaron por una fuerte expresión emocional desde el punto de vista musical. Durante el período de la música clásica, años 1600 a 1750, conocido como barroco, se dieron a conocer multitud de músicos barrocos de gran relevancia. No obstante, cabe destacar algunos de ellos por encima del resto, ya bien sea por su peso en la historia de la música o su palmarés artístico. Entre algunos de estos grandes músicos que marcaron la época barroca están Antonio Vivaldi, Joseph Haydn, Johann Sebastian Bach, George Friedrich Handel, Luigi Boccherini, Arcangelo Corelli, Joseph Philipp Telemann, Domenico Scarlatti, Johann Pachelbel, entre otros. Este estilo musical posee una melodía principal que es apoyada y acompañada por el resto de la instrumentación. Esas melodías eran el objetivo primordial teniendo un carácter cantable, o sea, melodioso relacionado con el canto de la voz. Armónicamente, las armonías son muy claras y estructuradas, con acordes que permanecen en sus funciones específicas y con una dirección cadencial definida. Predomina el modo mayor, que es relacionado con la vitalidad, el gozo y la alegría, en contraste con el modo menor que se percibe como sombrío. En cuanto a tiempo y rítmica, se encuentra también todo muy definido, el compás es claro y se rige sólidamente a los cambios armónicos. La sinfonía, por ejemplo, es una obra compuesta para interpretación de la orquesta sinfónica completa y es quizás una de las formas más grandiosas y completas de la música clásica. Se compone de varios movimientos y tiene una duración más larga en comparación a otras formas. En cuanto a la sonata, podemos decir que es probablemente la forma más difundida durante el clasicismo.
Se destinaba a la interpretación de un solista o dúo, conformado generalmente por un instrumento melódico y piano. La sonata posee una estructura de desarrollo definida que se asentó en el clasicismo y que perdura hoy en día. Algunos instrumentos surgen en ese periodo como el piano, el arpeggione y el clarinete. Si bien la mayoría de los instrumentos sinfónicos ya existían durante el barroco, muchos de ellos alcanzan la madurez en este periodo como el fagot, oboe y el contrabajo. Mientras surgen nuevos instrumentos y se desarrollan los que ya existían, otros pierden vigencia casi hasta su extinción, como por ejemplo la viola da gamba, el clavicordio, la dulzaina o flauta dulce, que volvería a renacer en el siglo XX, el bajo, el laúd, etc. El piano se impuso sobre el clave de tal forma que pasa a ocupar un lugar central en la música de cámara e incluso conciertos solistas. Dentro de los músicos más importantes de esta época tenemos a nada más y nada menos que Wolfgang Amadeus Mozart, que es quizás una de las figuras más reconocidas en la música clásica, siendo considerado un niño prodigio y creador de numerosas obras musicales, dentro de las cuales destacan sus sinfonías. En esta época también tenemos a Franz Joseph Haydn, Johann Christian Bach, hijo de Bach, Antonio Salieri, Luigi Boccherini, Muzio Clementi y Niccolo Paganini, entre otros. En todas las áreas de la historia existen puntos que definen los tiempos por venir. El clasicismo, que es definitivamente uno de estos periodos que nos dejarían herencias innegables para el resto de las obras que estarían por crearse en el nombre de la música. Al final, en el arte es la excelencia y el alcance de la belleza lo que perdura.